Hola, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Muy bien, iniciamos con la introducción a la importancia de la formulación, gestión y evaluación de proyectos ambientales. Muy bien, introducción a la importancia de la formulación, gestión y evaluación de proyectos ambientales. Para entrar de lleno al curso debemos definir primero esta palabra que encontramos en el título, que son proyectos, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué entendemos por un proyecto? Podemos encontrar varias definiciones, ¿de acuerdo? Pero una definición especial para el curso es que proyecto es dar solución a un problema detectado, a un problema hallado, identificado, ¿de acuerdo? Ese es primero un concepto. Para verlo más a detalle, eh, se va a trabajar con tres preguntas, siempre se trabaja con tres preguntas, ¿no? Para el tema de proyecto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué necesito para realizarlo? Ya son tres preguntas que se manejan. Para tenerlo más claro, vamos a realizar dos ejemplos, ya uno pequeño, uno básico y uno más amplio. El primer ejemplo, yo necesito salir de mi casa, hacer varias compras en diferentes lugares, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer compras, ¿no? Diferentes compras, diferentes productos. Muy bien, esa es la primera pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿No? Compras. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, primero voy a identificar dónde está mi casa, voy a ver, identificar dónde está el mercado, dónde está la botica, dónde está la ferretería, ¿no? Por dónde voy a hacer las compras. Y voy a ver bien la ruta por la cual voy a ir y hacer las compras que sean que me cueste menos tiempo, que sea más accesible, que no sea tan cansado para mí, ¿de acuerdo? Entonces así lo voy a hacer, ¿ya? Entonces respondemos ahí la segunda pregunta. ¿Qué necesito? Ok, ahí podemos ir, necesito, a ver, voy a ir al mercado, voy a hacer varias compras, necesito uno sencillo, no necesito mucho sencillo primero para mi pasaje, no sé, necesito bolsas de compra, actualmente necesito mi mascarilla, ¿no? Mi careta, etcétera, mi alcohol, entre otras cosas. Entonces, en este ejemplo pequeño, un proyecto pequeño de hacer compras, estoy respondiendo las tres preguntas, ¿ya? Ahora, el siguiente ejemplo, uno más grande. Eh, a ver, ¿qué voy a hacer? Necesito realizar una exploración minera en el lugar X. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo necesito hacer como empresa. Una exploración minera en el lugar X. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, primero identifico el lugar, ¿de acuerdo? ¿Dónde queda? Necesito que este lugar X tenga una accesibilidad para varias maquinarias, para varios eh, camionetas, ¿no? Entonces necesito que haya una ruta, necesito que el personal vaya allá, realice la exploración, realice la perforación y que esta muestra lo mande al laboratorio tal para ver la pureza del mineral. Ir viendo los resultados, necesito que se analice para ver si es factible o no es factible abrir una futura compañía minera en ese lugar X, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué necesito para realizar esto? Uno, necesito el personal humano, ¿no? Necesito ingenieros, necesito trabajadores. Dos, como habíamos dicho que necesitamos esta ruta, necesito personal calificado para realizar este trabajo de construir esta carretera a este lugar X. Tres, ¿qué necesito? Ya en el lugar X necesito hacer la perforación, por lo cual necesito una empresa que sea calificada para realizar esta exploración, ¿no? Esta perforación. Una empresa que esté enfocada 100% a esto, que tenga su maquinaria para esto, por lo cual contrato a una subcontrata, realizo una subcontrata a una empresa especial en esto que realizará una perforación con diamantina, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué más necesito? Capaz un ingeniero o una ingeniera geóloga que realice el análisis de esto, del trabajo, que vaya supervisando, que vaya viendo las muestras y que lo mande al laboratorio X. Entonces, ¿qué más necesito? Una gestión, un trabajo con este laboratorio para que analice las muestras. Después que necesito también un ingeniero que analice los resultados, que me diga si es factible o no es factible abrir una futura compañía. ¿De acuerdo? Entonces, a amplios, a largo modo, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? De un proyecto. ¿Qué voy a hacer? Exploración minera. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito identificar y ver cuál va a ser la ruta más provechosa para realizar ese objetivo, ¿no? ¿Y qué necesito? Los recursos que voy a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en mente estas tres preguntas, respondiendo estas tres preguntas, me digo,
todos los gastos, todo el trabajo va a ser recompensado, va a valer la pena en un futuro y eso se responde más adelante con los siguientes temas. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Listo, habíamos dicho que el proyecto es dar solución a un problema, ¿de acuerdo? Ese es un primer concepto de proyecto. Otro, eh, un proyecto también es una alternativa de inversión para generar una rentabilidad económica. Término muy importante también en este curso, ¿no? La rentabilidad económica. Mi proyecto va a ser rentable económicamente, ¿no? El gasto que voy a hacer ahora para el proyecto va a ser rentable cuando termine el proyecto y va a ser beneficioso para mí. Un término que es muy realista, ¿no? Muchos proyectos a veces se quedan en la parte A. ¿Por qué? Porque al final no queda ser muy rentable o al momento de terminar el proyecto se dan cuenta que no es muy rentable y vienen los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto es una alternativa de inversión para generar una rentabilidad económica. ¿Con qué objetivo? Para dar solución a un problema, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de proyectos, estos proyectos pueden generar impactos o efectos a la naturaleza, ¿de acuerdo? Importante aquí, entre paréntesis, cuando mencionamos la palabra impactos, la mayoría de la población, la mayoría de la gente piensa que impacto ya lo asocian con algo negativo, ¿no? Ustedes deben tener en cuenta que cuando se dice impacto, puede haber impactos positivos o impactos negativos, ¿de acuerdo? Con eso cierro paréntesis. Listo, entonces si decimos que los proyectos pueden generar impactos o efectos a la naturaleza, ¿ya? De aquí tenemos cuatro impactos o cuatro efectos. Los directos, los indirectos, los externos y los intangibles, ¿ya? Los tres últimos, los indirectos, los externos y los intangibles, rebasan por mucho la posibilidad de su medición monetaria. Por eso, no se pueden cuantificar. En otras palabras, no se puede contar, ¿ya? En el caso del primero, de los directos, sí es cuantificable. De lo que se estoy mencionando de los tres últimos, que no se puede cuantificar, ¿de acuerdo? Que no se puede contar, siempre hay que tenerlo muy presente y se debe considerar como una posibilidad de que un proyecto pueda ser perjudicioso o también puede ser beneficioso, pero hay que considerar la posibilidad de que sea perjudicial, que no se realice ninguna ganancia. Listo, muy bien. A ver, entonces pasamos a los directos. Estos proyectos con impactos directos tienen un valor monetario con diversos sistemas o herramientas que se tengan en el proyecto. ¿De acuerdo? Y sí o sí se pueden cuantificar, sí o sí se pueden contar. Entonces es un proyecto que está yendo directamente a tener una ganancia, a tener esta capacidad de ser cuantificable, de que se puede contar, ¿de acuerdo? Los otros tres, como ya le hemos estado mencionando, no se pueden cuantificar, no se pueden contar, por lo cual no sabemos si va a ser perjudicial o beneficioso. Pero cuando hablamos perjudicial, ¿para quién más puede ser perjudicial? ¿No? Puede ser perjudicial para las comunidades a la cual se está haciendo dicha inversión, ¿de acuerdo? Por lo cual eso puede traer problemas o inconvenientes. En el caso que tu proyecto no sea perjudicial, que sean beneficiosos, entonces esto es positivo, ¿de acuerdo? Es favorable a ustedes. Entonces la diferencia de ellos es que el directo sabes que se puede cuantificar o hacer cuantificable, ¿de acuerdo? Y los otros tres pueden ser perjudicial o beneficioso y esto se debe considerar, ¿ya? Se debe considerar que hay esa posibilidad de que sea beneficioso o perjudicial. Muy bien. Como hemos mencionado, los últimos tres tipos, los indirectos, los externos y los intangibles, hemos dicho que no se pueden cuantificar, ¿de acuerdo? Entonces, si no se pueden cuantificar, ¿qué otra posibilidad puede haber? Entonces, aquí entra el otro término de si no es cuantitativo, puede ser cualitativo. Me explico. A ver, ya hablando de valoración económica, no hemos dicho si hay
si es perjudicial o beneficioso, hay otro término que va a sumarse, ¿de acuerdo? Que es la percepción por otras personas del proyecto, la percepción de otras personas. Esta percepción también puede ser perjudicial o beneficioso, pero esta percepción es difícil de manifestarlo o de realizar una medición, ¿ya? Por eso cuando hablamos, y esto viene a ser la parte cualitativa. Cuando hablamos de cualitativo, significa que es la apreciación subjetiva de una persona, la apreciación subjetiva. Esta apreciación subjetiva no se puede medir, no podemos ver exactamente, no se puede medir cuál es su magnitud o cuál es el impacto de este, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Ya sabemos que podemos hacer una medición cuantitativa, ¿no? Que ahí podemos ver la valoración económica, y la cualitativa, que es difícil de medir, no se puede medir, que es la percepción, que es esta apreciación subjetiva de una persona. Entonces, ¿qué se busca con un proyecto? Un proyecto que sea real, ¿no? Basándose en la realidad. ¿Qué se busca en un proyecto? Eh, Se buscan que estos elementos cualitativos, ¿de acuerdo? De la percepción de las personas, estén dentro de los cuantitativos, ¿de acuerdo? Y así llegar a la materialización del proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí podemos, es a lo que todo proyecto quiere llegar, y un proyecto real quiere llegar, que se materialice, y que esta parte cuantitativa se sume con junte, aglomere a la parte cualitativa. Es por eso que no contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de una inversión puede alejar de la práctica la mejor recomendación para decidir, por lo que es conveniente intentar insertar lo cualitativo en lo cuantitativo. ¿De acuerdo? Como ya hemos dicho, es importante que esta parte cualitativa esté dentro de lo cuantitativo, ¿no? Que esta parte de la percepción esté dentro de lo cuantitativo, ¿de acuerdo? Y justo por eso es lo que para un proyecto se debe formular, ¿no? Se debe evaluar y se debe gestionar también, ¿de acuerdo? Porque un proyecto puede afectar económicamente, ¿sí? Pero también puede afectar a comunidades donde se realizan estos proyectos, como afectando los recursos que existen dentro de esta comunidad. Entonces, también puede haber una afectación económica, una afectación a comunidades, enfocada en los recursos, etcétera. Por eso es bueno que siempre que se hable de un proyecto, tener un sistema. ¿Para qué? Para formular, evaluar y hasta gestionar este proyecto. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿qué es un proyecto de inversión enfocado al ambiente? Listo, a ver, hemos dado un concepto a grueso modo de la palabra proyecto, ¿no? Esa definición que hemos puesto a proyecto, que hemos dicho que proyecto debe ser, es una solución inteligente a un problema identificado, a un problema específico, ¿de acuerdo? Este concepto de proyecto es un concepto general que le vamos a dar, ¿ya? Es un concepto coloquial, ¿de acuerdo? Pero si vamos a estudiar el proyecto más a fondo, tenemos que buscar una definición que sea utilizado para un proyecto que va a ser tanto teórico como también práctico. En otras palabras, debemos buscar una definición para proyecto que sea más enfocado a lo que vamos a estudiar, que sea más completo. ¿De acuerdo? Una definición que sea un conjunto de todos los pasos que se va a necesitar. Y por lo cual, ese concepto más amplio va a ser el siguiente. Proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas que se orientan a la consecución de un objetivo propuesto, que debe ser alcanzado en un periodo de tiempo determinado, para lo cual se estiman los recursos necesarios y se fija un presupuesto.
Por lo cual aquí encontramos tres conceptos, tres palabras clave. Siempre en cualquier definición que ustedes trabajen, busquen las palabras claves, ¿ya? En esta definición encontramos tres palabras clave, ¿de acuerdo? El primero, el periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto debe tener un inicio y un final, ¿de acuerdo? Se debe ver bien el día que se inicia el proyecto y el día que se concluye el proyecto. Primera palabra clave. Segunda palabra clave, los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. ¿Qué recursos vamos a necesitar para realizar el proyecto? ¿De acuerdo? Y tercera palabra clave, el presupuesto. El presupuesto para todas las actividades, para realizar todas las actividades en un proyecto va a necesitar un presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de la parte monetaria. Entonces, estas tres palabras clave es fundamental para un proyecto. Periodo de tiempo, los recursos necesarios y el presupuesto para todas las actividades. ¿Ya? Y como se dan cuenta, este concepto es más amplio, engloba varias tecnologías para lo que es para ejecutar un proyecto tanto teórico y práctico. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ingeniero, pero ¿cómo definimos el periodo de tiempo, los recursos necesarios y el presupuesto? ¿Cómo definimos en el proyecto? Y para eso se suele realizar un anteproyecto. Significa que es un estudio antes de ejecutar el proyecto, antes de realizar el proyecto, se realiza el anteproyecto. Aquí se define el tiempo, el periodo de tiempo, los recursos necesarios y el presupuesto. Este anteproyecto se solicita, se evalúa y se concluye, ¿no? Y aquí se concluye el periodo de tiempo, los recursos y el presupuesto necesario. Muy bien. Ahora, ¿qué es un proyecto de inversión? Vamos a ver mucho esta terminología, ¿no? Proyecto de inversión. ¿Qué es? Dice que proyecto de inversión se entiende como todo el esfuerzo integrado y sistemático que amplía la capacidad para producir bienes y servicios destinados a solucionar problemas específicos y a contribuir a los objetivos del desarrollo, que requiere la aplicación de recursos en un espacio y un tiempo determinado. ¿De acuerdo? A ver, un proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Va a tener algunas diferencias, algunos agregados, mejor dicho, ¿ya? Al concepto que hemos dado anteriormente. Hemos dicho que un proyecto tiene tres palabras clave, ¿no? Periodo de tiempo, recursos necesarios y el presupuesto. Los proyectos de inversión también manejan estos tres palabras clave. El proyecto de inversión también debe tener un periodo de tiempo, los recursos necesarios y un presupuesto. Pero los proyectos de inversión se le agrega, ¿qué cosa? La producción de bienes y servicios. ¿Ya? Ya directamente para decir que es un proyecto de inversión se tiene que agregar esto, la producción de bienes y servicios. ¿Qué más? Y muy importante, aparte de agregar esta producción de bienes y servicios, el proyecto de inversión debe estar enfocado, ojo, enfocado al desarrollo de dichos bienes y servicios, el desarrollo de dichos bienes y servicios. Por lo cual, los proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Otro concepto ahí, es la intervención, ¿ya? En un medio para dar solución a un problema o una problemática existente para lograr que un cambio deseado, eh, por lo que va a existir un grupo de personas involucradas con necesidades requeridas por esta problemática o por este problema, con beneficios que se van a generar durante su vida operativa del proyecto, ¿no? Para lo cual, cuando nosotros tenemos un problema, ¿no? Nosotros queremos hacer un proyecto de inversión, ¿qué se debe hacer primero? Identificar el problema, ¿de acuerdo? Identificamos el problema existente. Luego, ¿qué hacemos? Vemos cuáles son las vías para accionar y solucionar este problema. ¿Cuáles son las vías que podemos tomar? Y aquí podemos tomar varias vías. Para resolver un problema, podemos encontrar varias vías para darle solución. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que decidir qué vía vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta.
hay factores o existen factores o qué factores influyen en la realización de un proyecto de inversión. Vamos a verlo. Muy bien. Un proyecto de inversión surge, ojo aquí, surge inducido por algunos de los siguientes factores. Primero, crear polos de desarrollo, necesidad de ampliar instalaciones, cuando hay un reemplazo, cuando se va a realizar reemplazo de maquinarias, cuando se necesita proveer servicios, cuando se necesita cubrir un vacío en el mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto. ¿Qué más? Cuando se necesita satisfacer necesidades de naturaleza ambiental y aprovechar recursos naturales. Estos son algunos factores que van a influir para que nazca un proyecto de inversión, ¿ya? En las dos últimas que les he mencionado, en lo que es satisfacer la necesidad de la naturaleza ambiental o aprovechar los recursos naturales, esas dos están influenciadas y están más apegadas a lo que realiza un trabajo un ingeniero ambiental, ¿de acuerdo? En el ámbito de los estudios de impacto ambiental, que también lo vamos a ver más adelante, también puede estar asociado a dicho proyecto de inversión, ¿ya? Algunos ejemplos de estos proyectos de inversión que están asociados a estos estudios de impacto ambiental. Algunos ejemplos, por ejemplo, proyectos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Proyectos de alcantarillado público, proyectos de desarrollo industrial y agrícola, ¿no? Estos son proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Que están enfocados ¿a qué? A la naturaleza. Muy bien. Hay tipos de proyectos de inversión. ¿Cuáles son los tipos de proyecto de inversión? Son los proyectos de inversión privado y los proyectos de inversión pública o también llamado social, ¿ya? A ver, el proyecto de inversión privado dice que es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Muy bien, en lo que es proyectos de inversión privado, básicamente, el beneficio que se espera del proyecto son los resultados del valor de la venta de los productos. Estos productos vienen a ser los bienes o servicios generados del proyecto que solo van a ser beneficiarios a quien, a dicho empresario. ¿De acuerdo? Esta es una cualidad de estos proyectos de inversión privado. Ahora bien, los proyectos de inversión pública o social dice que busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas empleadas por programas de apoyo. Estos proyectos de inversión pública o social deben estar definidos bajo algunos criterios que en sí son dos muy importantes. Ojo aquí, ya, estos proyectos de inversión pública deben estar definidos bajo dos criterios. Uno, el tiempo y dos, el alcance poblacional. Importante que se recuerden esto, el tiempo y el alcance poblacional, ¿ya? A ver, aquí este proyecto de inversión pública ya puede ser un proyecto que se realice de forma regional, local o nacional, que estén bajo qué? Bajo algunas metas gubernamentales. En este punto, con los alumnos que hemos llevado el curso de contaminación atmosférica, en otros cursos, hemos hecho un repaso de las normativas ambientales que tenemos en el Perú, ¿no? En estas normativas hemos visto algunos objetivos, algunas metas que se plantea el Estado que se debe cumplir. Para esto se necesitan realizar estos proyectos de inversión. Por eso dice que estos proyectos de inversión deben estar involucrados o relacionados con estas metas gubernamentales, con estas normativas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Para qué? Para satisfacer necesidades, ojo aquí, pero ¿qué proyectos de inversión pública son importantes de realizar? ¿Cuáles son las más eficientes? ¿No? Las más eficientes. Son los proyectos de inversión pública que van a satisfacer necesidades, pero a la mayor población posible. Un proyecto que va a beneficiar a muchas personas. Mientras más personas beneficie un proyecto de inversión, es mejor, es más beneficioso. Y por ende sería un proyecto más eficiente. ¿De acuerdo? Por eso
son los dos criterios que les había mencionado, tiempo y el alcance poblacional. ¿De acuerdo? Son los dos criterios que se rigen en estos proyectos de inversión pública. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí. Muy bien, ya sabiendo un poco mejor lo que es un proyecto de inversión, ahora vamos a ver la otra parte que es el ambiente. Para beneficio del curso, sabemos que ambiente, la palabra ambiente tiene muchos conceptos, ¿de acuerdo? Pero para el desarrollo del curso tenemos que buscar un concepto que esté enfocado a estos proyectos o a realizar un proyecto. Por lo cual este concepto enfocado a proyecto y en beneficio del curso va a ser, ese concepto de ambiente será ¿qué ambiente son los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la vida individual y colectiva de las personas, la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. ¿De acuerdo? Basándonos en este concepto, hay que tener en claro que ambiente no es solo y exclusivo el entorno natural, sino la actuación en conjunto de nosotros con el entorno, cómo el entorno nos puede afectar directa o indirectamente a nosotros y cómo nosotros estamos beneficiados en el mismo. Muy bien, ahora ya sabiendo los conceptos, podemos responder que es un proyecto de inversión enfocado o cuando está enfocado al ambiente. Decimos que cuando los objetivos, alcances y metas que tenemos y están enfocados a los recursos, bienes y servicios del entorno, ahí es cuando se habla de un proyecto de inversión, ¿ya? Estos recursos, bienes y servicios pueden ser directamente dado de qué? De la naturaleza. Por ejemplo, el servicio de agua, ¿ya? Necesitamos que el servicio de agua sea de manera pública y para ello, y beneficiar nosotros de ello, ¿no? Del agua que viene de la naturaleza. Eh, por eso necesitamos, no sé, plantas de tratamiento, potabilización, entre otros. Eso es un proyecto enfocado al ambiente, ¿de acuerdo? Pero ojo aquí, pero también eh, se tiene que tener en cuenta las variables que afectan al entorno. Ojo aquí, se debe tener en cuenta estas variables que afectan al entorno. ¿Qué quiere decir? Que no es solo los beneficios que el ambiente nos va a dar a nosotros, sino qué repercusiones puede tener el ambiente al darnos este recurso. ¿Ya? En otras palabras, debe ser dual, ¿de acuerdo? El ambiente, el entorno nos da recursos, nos da un beneficio, nosotros obtenemos un beneficio del entorno, pero nosotros, ¿qué podemos hacer para no afectar negativamente al ambiente? ¿De acuerdo? Entonces, por eso debe ser dual. El ambiente nos da recursos, soluciona nuestros problemas, cubre nuestras necesidades, pero nosotros como al tomar esto del ambiente no lo afectamos negativamente, no creamos problemas. Y aquí podemos hablar muchos conceptos que ya hemos visto en otros cursos, ¿ya? Entonces, prácticamente esa es la idea de un proyecto de inversión que está enfocado al ambiente. Y aquí un concepto que también se maneja, dice, el reto fundamental que tenemos como especie es garantizar nuestra supervivencia y la de los demás formas de vida y culturas en condiciones de equidad y de respeto por los derechos humanos y de los demás seres vivos en el presente y en el futuro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la formulación, ojo aquí, de la formulación de un proyecto de inversión. Cuando hablamos de formular o formulación, pensamos que es la definición o proyección de diversos pasos para poder llegar a un fin, ¿de acuerdo? Pero en sí la formulación es una etapa o varias etapas que van a estar centrados en el diseño de las distintas opciones del proyecto.
¿Esto qué significa? Significa que que la formulación va a sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. A través de la formulación, ojo aquí, a través de la formulación se busca orientar el proceso de producir y regular, ¿qué cosa? La información más adecuada para permitir avanzar de manera eficaz la ejecución de dicho proyecto. Con la formulación, lo que se busca es definir la información correcta, necesaria y real del proyecto. ¿Para qué? Para que al momento de ejecutar este proyecto y gestionarla, esta información sea eficaz y precisa. Muy bien. La metodología para la identificación y formulación de un proyecto, según varios autores, se va a basar en 10 módulos temáticos que se va a considerar de la siguiente manera en esta secuencia. Comenzamos. El módulo número 1, siempre el punto de partida va a ser identificar el problema. La identificación del problema es el módulo número 1. En el módulo número 2 se analiza a los involucrados en el proyecto, ¿no? En el proyecto que se va a desarrollar. En otras palabras, se identifican, se analizan los actores que van a estar involucrados en el desarrollo del proyecto. Ese es el módulo número 2. En el módulo número 3 se desarrolla el análisis de la población beneficiada y la demanda del producto por el cual el proyecto va a contribuir a la solución del problema. Ese es el módulo número 3. En el módulo número 4 se ven los aspectos técnicos que va a consistir en el desarrollo básico de las alternativas de solución surgidas de la identificación del problema. Aquí se va a consistir en el análisis de la localización, de la tecnología que se va a considerar. Ese es el módulo número 4. Muy bien, en el módulo número 5 es el desarrollo de estas alternativas, que va a permitir estimar las inversiones y costos necesarios para instalar y operar dichas alternativas. Se ve también el aspecto de cuánto va a ser los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. En el módulo número 5, en este módulo, el equipo formulador evalúa y selecciona la alternativa más conveniente. Esto es el módulo número 5. Con la alternativa ya seleccionada, se debe especificar el esquema institucional de cómo será ejecutado el proyecto. Esto ya es el módulo número 6. Los recursos ya necesarios para ejecutar y operar el proyecto sobre la fuente de financiamiento, y hablando sobre el recurso económico, ¿no? Sobre la fuente de financiamiento, es el módulo número 7. En el módulo número 8 se realiza un resumen de la información de todos los módulos pasados sobre el proyecto, que va a ir representado por las alternativas que ya fueron seleccionadas. Aquí se organiza de forma estructural, todo esto se organiza de forma estructural en un marco lógico. Este marco lógico es un instrumento que verifica y ve la coherencia e integridad del proyecto y también proporciona la información esencial que va en las fases de ejecución. Estas fases de ejecución, ¿cuáles son? El seguimiento, operación y evaluación del proyecto. Esto es el módulo número 8. La inversión para este marco lógico se elabora con un cronograma de ejecución. Esto es el módulo número 9. El equipo formulador revisa la metodología plasmada en una matriz de verificación. Aquí se ve si los módulos están articulados, si el proyecto va a responder de manera integrada al problema, enfocado al problema,
En este punto, el equipo efectúa, basándose en esta revisión en esta matriz, efectúa los ajustes necesarios para mejorar el proyecto. Y esto vendría a ser el módulo número 10. Muy bien, cada módulo que hemos visto, cada uno de ellos tiene un conjunto de pasos, ¿sí? Por ejemplo, para el módulo número 1, que es la identificación del problema y alternativas de solución, primero se debe tener los antecedentes documentales de la situación del problema, ¿sí? Después se debe realizar un diagnóstico de la situación actual del problema. Luego se saca la definición del problema, luego los planteamientos de los objetivos y por último la identificación de las alternativas. Eso en el módulo número 1. En el módulo número 2, en el análisis de involucrados, primero se debe identificar a los actores, luego identificar los intereses de estos actores, después ver la estrategia que va a vincular, de vinculación de estos actores. ¿Para qué? Para tener una participación comunitaria. ¿Listo? En el módulo número 3 vemos lo que es la población beneficiaria y análisis de demanda. Aquí vamos a ver primero la tipificación de la población, ¿sí? Luego la caracterización de la población, que es la diferenciación de cada una de ellas. Luego el establecimiento de la demanda insatisfecha y por último el establecimiento de criterios de asignación. Muy bien, en el módulo 4 hemos dicho que son los aspectos técnicos del proyecto. Aquí primero se tiene que realizar una estructura analítica, se tiene que ver eso, se tiene que realizar una descripción técnica de los componentes que se va a manejar. También se debe realizar un análisis de localización. Para esto ya se debe haber localizado en dónde se va a realizar el proyecto. Después, un análisis de tamaño, ¿no? ¿Qué tan grande va a ser el proyecto? Se debe hacer un análisis ahí. Y también un análisis ambiental, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el análisis ambiental va a ser un punto muy importante para nosotros. Y por último, el análisis de riesgo. Hemos dicho, ¿no?, que hay variables cualitativas, ¿de acuerdo? Entonces, en este análisis de riesgos, todas estas variables cualitativas se deben identificar. ¿Para qué? Para ver que estas variables cualitativas no repercutan o repercutan lo mínimo posible para el proyecto. En el módulo 4, no, disculpen, en el módulo 5, lo que es la evaluación de alternativas, primero se debe elaborar el presupuesto, ¿no? La elaboración de presupuesto, se tiene que ver el flujo de costos, el flujo de producción, el análisis costo-eficiencia, el análisis costo-beneficio y otros criterios para el análisis de alternativas. Después de esto, se debe realizar la selección de alternativas. Se debe seleccionar la alternativa que va a ser más eficiente para el proyecto. Después tenemos el módulo número 6, que es el esquema institucional. Aquí se debe definir el marco institucional del proyecto, se debe realizar el análisis del marco legal, no el marco legal que va a estar regido todo el proyecto. Después se tiene que ver la modalidad institucional para la ejecución del proyecto y también la modalidad institucional para la operación del proyecto. Y en el módulo número 7, que es el de la financiación, aquí se va a ver el flujo financiero del proyecto, ya sea costos e ingresos, y también se debe establecer fuentes y esquemas de financiación. En el módulo 8 vemos lo que es el marco lógico. Aquí se debe trabajar el árbol de objetivos y estructura analítica del proyecto, el desarrollo de lógica vertical y el desarrollo de lógica horizontal. Muy bien, y en el módulo número 9 se ve lo que es el cronograma de ejecución. En este cronograma de ejecución ya debe estar estipulado con todas las diferentes actividades que se va a realizar. Y por último, el módulo número 10, que es la evaluación integral del proyecto. Aquí se realiza la aplicación de la matriz de análisis integral del proyecto para revisar toda la información pertinente. Muy bien, aquí podemos ver
un método o mecanismo más simplificado para la formulación de un proyecto de inversión, ¿sí? Lo primero, el análisis del problema, ¿de acuerdo? Aquí en el análisis del problema vemos todos los procesos de entendimiento de las causas y consecuencias del problema observado. Este hecho conduce a un mejor planteamiento de los objetivos, importante ahí. Luego se pasa al análisis de involucrados. Aquí los problemas afectan a determinados grupos poblacionales, sociales y entidades. Por lo tanto, debe haber una caracterización de dichos actores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de actores, nos referimos a estos grupos poblacionales, sociales y también a las entidades. Luego pasamos al análisis de objetivos. Aquí se formulan y ordenan los objetivos conforme al análisis de problemas, ¿de acuerdo? Luego pasamos al análisis de alternativas. Aquí se identifican alternativas de solución que llevan a solucionar los problemas observados y alcanzar los objetivos planeados. Luego de eso viene la preparación y evaluación de las alternativas. Aquí se prepara y evalúan las diferentes alternativas para seleccionar la alternativa de mayor grado de viabilidad. Y por último, se desarrolla la matriz de marco lógica que la vamos a ver más detallado en la siguiente diapositiva. En la matriz de marco lógica se debe responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿para qué? ¿No? Esto va a expresar la solución del problema de desarrollo que se ha diagnosticado, ¿sí? Cuando se realiza la pregunta ¿para qué? La descripción debe ser el fin o el objetivo general del proyecto para el plan de desarrollo. Sus indicadores, puede ver indicadores de los resultados que se va a obtener. Los medios de verificación, aquí se puede trabajar con encuestas nacionales de hogares, manufactureras, agropecuarias, etcétera, encuestas regionales, el registro de producción o ventas y también cumplimiento de cronograma, ¿no? Esto se va, esto se va a supuestos de que con la sostenibilidad. Muy bien, luego se tiene que responder a la siguiente pregunta que es ¿por qué? ¿No? En esta pregunta del por qué lo que se busca es el efecto directo que se espera a partir del periodo de ejecución, ¿no? ¿Cuál es el efecto directo que se va a esperar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Aquí, ¿qué vamos a obtener? Con esta pregunta obtenemos el propósito y también los objetivos específicos. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores también de los resultados. El medio de verificación puede ser encuestas regionales. Esto va a estar supuesto a que afecten el enlace entre el propósito y el fin, ¿sí? Otra pregunta que se tiene que responder es el qué, ¿de acuerdo? Aquí son los resultados específicos del proyecto, ¿no? Con la pregunta qué, aquí viene en la descripción, se obtiene lo que son los componentes, los resultados y los productos. Los indicadores o pueden ser los indicadores de los productos que se van a trabajar con los medios de verificación, los registros de producción o ventas y con el supuesto que afecta el enlace entre componentes y propósitos. Y la última pregunta es el cómo. Aquí se ven las acciones que son necesarias para la realización de los componentes. Aquí, ¿qué se va a obtener? Las actividades. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores de gestión. ¿Cuáles son los medios de verificación? El cumplimiento del cronograma. Aquí con los supuestos que afectan el enlace, las actividades con los componentes. Muy bien, todo esto termina en una matriz, ¿ya? Esta matriz se encarga de definir toda la información que hemos dado y unificarla. ¿Para qué? Para que el proyecto esté formulado y sea viable tanto para la ejecución, gestión y evaluación de dicho proyecto. Muy bien, para terminar la clase les dejaré las preguntas a desarrollar en las clases en vivo. Primera pregunta, ¿cuál es el concepto coloquial de proyecto? Segunda pregunta, ¿cuál es la definición de proyecto más enfocada a nuestro área de estudio? Tercera pregunta, ¿cuáles son las palabras clave en el concepto de un proyecto? Cuarta pregunta,
¿Cuáles son los efectos o impactos a la naturaleza de un proyecto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Quinta pregunta, ¿qué es un proyecto de inversión? ¿Qué se debe considerar ahí? Sexta pregunta, ¿cuáles son los tipos de proyecto de inversión? Séptima pregunta, ¿cuál es el objetivo de la formulación de un proyecto? Octava pregunta, ¿en qué módulo? Por ejemplo, voy a hacer pregunta como ¿en qué módulo se encuentra el planteamiento del problema, por ejemplo, ¿no? ¿En qué módulo se encuentra tal? Entonces ustedes me dirán en el módulo 1, en el módulo 2, etcétera. Y por último, una pregunta extra para aumentar algunos puntos por ahí será si ustedes conocen algún proyecto innecesario. Si lograron ver ustedes, no sé, en la región donde viven, en la localidad donde viven, pudieron ver algún proyecto que ustedes consideren innecesarios. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Cuídense.